estamos felices con la convocatoria que hemos tenido. Creemos que gran parte de la convocatoria es porque tenemos unos invitados de lujo, así que gracias a ustedes también por venir de lejos y con los conflictos que hemos tenido, pero muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Aurriola por este divino espacio donde estamos llevando a cabo el evento. Gracias a JVC, que hizo posible este primer conversatorio y que nos viene acompañando desde el principio de año, haciendo posible que sea llevar a cabo esta iniciativa que implica activar más empatía en escuelas, en la sociedad en general. Para Yoka es muy importante, ¿no? Activar más empatía es una nueva iniciativa que lanzamos este año. Originalmente, hace 20 años nosotros, como no sé si saben, pero identificamos, potenciamos, seleccionamos y potenciamos emprendedores sociales como instrumentos para llevar a cabo la innovación social. En Argentina tenemos 60 emprendedores sociales, Mariana es uno de ellos, que está acá presente, pero también. Y lo que nos dimos cuenta es que todos los emprendedores sociales, su proyecto surgió de la empatía, ¿no? De poder empatizar con un problema, poder empatizar con una persona que está sufriendo, poder empatizar con una circunstancia y convertir eso en acción, ¿no? Frente a ese problema que identificaron, hicieron algo, llevaron a un proyecto, una organización y están haciendo algo para modificar eso. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto en la Yoka, dijimos, necesitamos más empatía, ¿no? Como que sabemos que todos los niños nacen con empatía, pero por algún motivo, hoy en día en la sociedad vos vas a hablar con... La gente no termina de entender qué es la empatía, no termina de saber, como que es una habilidad que está medio perdida. Necesitamos volver a poner foco en la empatía. Entonces, por eso estamos llevando a cabo esta iniciativa, que tiene, como eje hacer esto, ¿no? Hacer conversatorios, invitar a especialistas. Estamos también identificando escuelas que están poniendo foco en la empatía, que están llevando a cabo una cultura que favorezca que los niños aprendan en ámbito empático, que esto a corto plazo te da ambientes de aprendizaje sanos, te da otro trato de vínculos, y a largo plazo, cuando esos niños crezcan y sean tomadores de decisiones y personas que estén forjando la calidad, digamos, creemos que puede contribuir a otro espacio de transmisión distinto. Pero la idea no es que hable yo, la idea es que hablen nuestros invitados, que para algo son especialistas. Así que los dejo en los asientos, hay papelitos para que vayan haciendo preguntas. La idea de esto es justamente que sea un conversatorio, o sea, van a hablar ellos, pero va a haber un espacio de preguntas, de comentarios, de reflexiones. En la entrada también le dimos una pequeña encuesta para que nos digan cómo les gustaría saber más o contarnos. O sea, la idea, acá estamos generando un movimiento. Esta es la primera piedra que queremos que se convierta en un... Me quedé sin metáfora, pero esa es la idea. Así que esto con Karina Reimann, que es la responsable de la iniciativa Más Empatía Argentina. Las preguntas las vamos a ir recolectando, así se las podemos dar a Karina en tiempo. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Si tienen ganas, los que están por ahí atrás, acercarse un poquito, animamos un poco el clima y me parece que vamos a poder conversar y mirarnos mejor. O sea, si no hay mucha molestia y tienen ganas, se pueden arrimar. Así que, simplemente contarles el entusiasmo que siento por estar acá todos juntos en este momento para poder dialogar desde un lugar de encuentro con nosotros mismos, con los otros, acerca de la escuela que estamos necesitando. Y les agradezco nuevamente que estén aquí, que les haya interesado el tema. Valoro enormemente contar con la presencia de ustedes, estos invitados de lujo, que en unos instantes van a estar compartiendo y convidándonos sus experiencias, sus reflexiones, para después tener un momento de preguntas y de intercambio. Así que si estamos listos, cómodos y preparados, le vamos a dar la palabra primero acá a Josefina D'Artiguelonde, filósofa, especialista en antropología filosófica y filosofía social, que nos va a introducir en el tema y nos va a empezar a contar qué es la empatía, y aquí la dejamos. ¿Sí? Gracias. Me paro por una cuestión de empatía por poder lograr.
La empatía es bueno trabajándola desde el lenguaje, ver su significación. Hoy el lenguaje no es una cuestión de erudición ni de un habla florida, no es lucimiento retórico. Hoy la antropología filosófica ha dado un salto cualitativo magnífico, resignificando el concepto de cuerpo. El cuerpo es palabra. No solamente somos seres humanos que tenemos lenguaje, modos de expresión y de contactación, sino que somos palabra encarnada. Cuando un bebé nace, una palabra se hizo carne y empieza a manifestarse desde lo no dicho de la oralidad compleja. Y en realidad un canto y una sonoridad, que es el llanto, modulada en todos los tonos y facetas empáticos posibles, exigen el primer esfuerzo hermenéutico, hermoso y tierno esfuerzo hermenéutico, que es que sus padres, su madre principalmente, que es la que está más en contacto, pero ambos relean y puedan traducir el llanto berrido, que puede parecer semejante a un pañal sucio, a deseos de biberón o de amamantanamiento, a miedo, a frío, a deseo de abrazo y ternura. Somos hermeneutas cuando la sensación, el amor y la pasión, el patos, el entre y el vínculo nos lleva a leer más allá de lo dicho. ¿Qué pasa con el tiempo? A ese mismo crío, cuando es adolescente, le decimos, che, pero ¿qué te pasa? Digo, y vos siempre el mismo, jamás el mismo, es igual. Lo que te pasa hoy, aunque sea del orden genérico de lo que habitualmente le pasa, hoy estrena pasar. Y su gesticulación y su cuerpo no dicen lo mismo, estás mufado o estás triste, eso es sin matiz. Sujetos que no son matizados desde niños no matizan de grande. Sujetos que viven en la paleta infinita que el cosmos nos ha enseñado, no inventamos nada. El cosmos no es monocromo, es polícromo, espléndido, exorbitante, magnífico. No hay dos amaneceres, dos soles, dos lunas, dos noches, dos rocíos. ¿Cómo ser repetitivo? ¿Che, hace frío o calor? Cuando está nublado es un nuevo día y la infinitud del tiempo se juega en el hoy. La infinitud del tiempo se juega en el hoy. Por eso la empatía, vinculada con su origen griego, es pasaje, es entre, vincularidad, es patos de pasión y patos de dolor. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces dice, bueno, significa una o la otra. Todo ser que nace con dos pulsiones básicas. Eso desde mirada antropológica. Obviamente pueden disentir y matizar todo lo que quieran. Dos pulsiones fundamentales constitutivas, llamadas eros y tánatos. Nosotros resignificamos estas palabras en el lenguaje común. Si decimos dentro de un rato que tuvimos una reunión erótica, nadie creerá que fue esto, porque la connotación habitual es genital sexual. También implica genital sexual, pero en su origen griego, eros era todas las formas del amor y de la construcción y de la creatividad. Entonces uno puede decir que tiene una vocación docente erótica, van presos. Estamos hablando o que tuvieron una reunión eróticamente satisfactoria, tampoco obligan después de una reunión de docentes. Pero eros es todas las formas del amor, de la construcción y de aquello que genera esta vincularidad en el pasaje no de lo bueno. De lo bueno no somos solamente felicidad, somos también tánatos. Y tánatos, que para Occidente se traduce habitualmente como muerte. De hecho, la medicina tiene una ultimísima especialidad que es la tanatología, que dicho de paso pasó como manejo del dolor, el derecho a morir con un dolor controlado, y hoy ha dado una revolución cualitativa como todas nuestras ciencias, que es lo que decía un gran maestro mío con el que trabajé en el hospital italiano muchos años, el doctor Carlos Antonio, que la mejor muerte es la muerte en compañía, vincularidad final. Compañía viene de company, compartir el pan, no es aguante hasta que se mueras, no es agarrarle la mano aunque esté harto y desea irse, no es soporte la duración
insustantiva del otro. No mire al letargo cual fenece deseando que esto acabe pronto, porque otro se muerde con la ansiedad de la presión del tiempo que no puede ya vivir. Morirse en paz es no resistir junto a. Lo mismo que acunar, está comprobado que una cosa es cuando una mamá o alguien que tiene urgencias sacude, sandea y por lo tanto mecánicamente y como respuesta tarda muchísimo más en dormirse. Es decir, tengo 5 minutos, pero es todo el tiempo para todo vos, desde toda yo. Y lo mismo cuando uno tiene 500.000 caritas que preguntan o que observan y demás. Si yo no puedo atender a todos los chicos, pero ahora que estoy atendiendo, ahora tenemos que salir al recreo, principio realidad, no estamos en estado idílico interrogando con un niño mientras los demás se matan. No, dice, mira, ahora vos ves, tengo que cuidar esto, pero yo mañana lo primero que hago es decirle, por ejemplo, vos sabés que toda la noche se me puso tu pregunta, qué fantástico, ¿cómo seguías? Si yo me la llevé y la tuve dentro, vale. Si vale, importa. Y si lo que digo vale e importa, soy. Que es la tríada filosófica de la construcción de la identidad y de la autoestima. Soy, valgo, importo. No duro, me soportan y ahora estoy fluyendo como puedo. Esto es el fondo de la empatía, porque ser, valer e importar es una tríada en donde no soy uno más, o mirá lo que me salió, todos espléndidos y el último es un desastre, o mirá cómo vienen las camadas. Si yo ya veo la decadencia enunciada en la nueva inscripción de la matrícula, y si a la decadencia la confronto y ya de mirados, sí, cada vez peor. Las reuniones de personal, seguramente en las escuelas que ustedes nos pasan, son apologéticas de la decadencia y de la resignación compartida. Hoy, la resignación, que tiene una raíz de pesimismo, de duración, de arrastrar la insoportable carga de la vida. Por eso, escuchan los medios de comunicación, el lunes es el más espléndido de los días. El viernes. Y el lunes tiene una mala prensa feroz, porque se empieza a trabajar, se empieza la laboriosidad. Es casi un castigo, una carga. Yo sé que hay mucha gente que para comer soporta trabajo. Y sé que hay muchos que soportarían cualquier cosa por tener trabajo. Los que tenemos un trabajo gozoso, no por la paga, sino por el alimento de la vincularidad, debemos ser, no dar un plus, darnos, que es la entrega que genera la empatía. La empatía es la vincularidad que une, que reúne, que liga, no porque vea solamente lo bueno, sino que acompaño, no desde la palabra solamente verbal, lenguaje oral y escrito, sino de la palabra encarnada. Un modo de rozar un bracito, un modo de tocar la cabeza, bendice. La bendición no solamente de los consagrados, es bien decir. Y si yo digo te quiero, qué linda que estás hoy, esto está regio, estás avanzando, siempre que sea verdad, porque la empatía es absolutamente contradictoria al estilo halagüeño, o sobreprotector, o cariñoso pedagógico. Tenemos una gran tradición de ser amorosos, tenemos una gran tradición. Y hay que ser noble, sincero, auténtico. Los griegos decían que el auténtico no es el perfecto, es auténtico, el que se va pareciendo de a poco a sí mismo. De a poco, suavemente, sin abrirse las entrañas por las contradicciones, ni el pasado, ni los malos pensamientos, ni toda esta madeja patológica que Occidente ha internalizado en nuestra estructura. La culpa obstruye muchas veces el cambio. Si no se elabora, obstruye el cambio. Si me siento basura cósmica es muy cómodo, porque como soy ambigüedad y basura cósmica, no me pueden pedir nada y demasiado hago y demasiado esfuerzo. Es decir, es un lugar de justificación.
simplificación inmejorable, pero es abominable, abominable. La empatía se hace hasta con los ojos. Una conexión de mirada, no una mirada de están todos, no se metió ninguno afuera, no la mirada cuantitativa del rebaño que esté completo. En la sonoridad, el cuerpo hoy, para entender la significación de lo que se dice, hay que estar desde un lugar de tonalidad, de posición y de direccionalidad vincular, empática, donde el pathos, la alegría, la pasión, el sufrimiento pase desde un lugar de implicancia. A eso nosotros lo llamamos cómo. Si cada uno de nosotros sabe quién es o va transitando la vida con todas las frustraciones y dificultades que podamos tener, es porque ha encontrado en la vida algún común, un otro, un empático entramado, por el cual y en el cual se especula, se espeja y va aprendiendo. Uno sabe quién es, no porque haga una introspección lúcida y sea un mago de la hermenéutica, sino viendo qué provocamos en nosotros, qué iras me he construido, qué odios he generado, qué amores he cosechado, qué irritabilidades no dichas, qué insoportabilidades insinuadas, qué amores dulces y tiernos, qué intereses egoístas, qué maquinaciones y manipulaciones prosaicas. Porque lo que uno genera, piensen quién hoy, haciendo una autorreflexión rápida, quienes, y vean las caras como si las vieran en pantalla, son su cómo. No perfecto, no maravilloso, no el cuento del príncipe ideal y la mujer fantástica. Eso es un centro de alienación, eso no es empatía. Eso es infelicidad construida porque nunca llegamos al club que soñamos. Eso es dominación del rebaño cósmico para que siendo infeliz soporte cualquier cosa. Porque todo es mejor que la nada. Por lo tanto, piensen quiénes son sus con nombre y apellido y vean en la cara. Con quienes ustedes muestran lo peor que tenemos, y todos somos ceros y tánatos y tenemos miseria y grandeza, y no los dejan de querer, y no los difaman, y no se los cuentan a la humanidad. Con quienes puedo tener reserva y secreto, y sé que a la media no lo sabe todo Buenos Aires o donde estemos. Con quienes puedo tener un silencio que no sea incómodo. Porque esas que están viendo, me permiten ser y me permiten empáticamente ir a las honduras y posibilidades de mí mismo. Pero hoy la hermenéutica dice, Occidente está siempre muy acostumbrado a interrogar, ¿quién me da esto? ¿Quién no me lo provee? ¿Quién me hace feliz? ¿Quién me da mis gustos? Ya sé. Pero también dice la hermenéutica, hay que hacer el ejercicio contrario. Yo hago la pregunta, ¿quién me provee esto? E inmediatamente el salto a mí diciendo, ¿y quién dirá mi nombre cuando le pregunten esto? ¿Quién dirá mi escuela, mi clase, mi sala, mi club? ¿Quién dirá mi espacio y mi nombre? ¿A quién yo se lo proveo? Porque como uno ve, y por eso vale estar en pie, cuando uno pregunta con quién me pasan todos estos, hay muchas miradas que se vacían al modo cuando uno aprende a mirar. Hay un vaciamiento de la mirada que por hambre y uno que por angustia. Cuando uno no encuentra y anda remando algún poco convencido. De paso, convencer es eso, pensar, no machaquele la cabeza hasta que le entre en la neurona y repita. La educación repitió, hoy se innova, lo mismo nunca desde el mismo lugar. Bueno, pero ya termino, si no cumplo. Pero estaba diciendo, los que se le angustiaron la mirada, y los hubo, porque no encuentran el cómo, en lugar de abrirse las venas y queja universal al destino, hay que empezar a proveérselo a otro y llegará. Gracias. Gracias, Josefina, por deleitarnos.
Bueno, y aquí entonces tenemos a Mariana Angeleri, emprendedora social de Ashoka. Ella preside la Fundación Educacional, que trabaja en la construcción de hábitos alimenticios y vida saludable, que nos va a contar cómo tomó el recurso de la empatía en sus programas. Gracias, muchas gracias por la invitación a Ashoka, a la Fundación Navarro Viola. Estoy alucinada con lo que escuché. No sé qué decir, chicos, pero bueno, Carmen nos presentaba recién como especialistas. Yo no me siento especialista, yo soy un aprendiz y siempre seré un aprendiz. Vieron que tomo nota. Así que yo quería contarles un poquito cuál fue mi camino que me llevó a ser emprendedora social de Ashoka. Yo siempre digo que soy una mente científica que se animó a trabajar en el campo social. Y esto fue todo un proceso para mí, porque pasé de ser bioquímica a ser licenciada en nutrición, especialista en nutrición infantil. Fundé la organización que trabaja con estos chicos de esta manera, Fundación Educacional, Educación Alimentaria y Nutricional, en el nombre está la idea. Y luego, bueno, ser emprendedora social de la red de Ashoka. Así que esto fue un desafío para mí, ¿no? Salir del microscopio, de trabajar sobre unas pocas células de una persona para poder concentrarme en la persona entera, completa e inmersa en la comunidad. Así que esa fue mi salir de mi zona de confort, porque quería provocar un cambio, ¿no? Así que yo quería conectarme con estas personas, pero desde la salud, porque los profesionales de la salud trabajamos con la enfermedad y no quería conectarme desde la enfermedad. Es importantísimo hacer un buen diagnóstico, tratamiento, pero la mayoría de nosotros somos sanos, ¿no? Los que poblamos este mundo, y la salud es algo que se construye activamente todos los días. A partir de lo que hacemos, de nuestras decisiones, con las posibilidades que tengamos, y por lo tanto yo quería influir en eso. Así que me propuse trabajar en la promoción de la salud, y esto es situarse en la salud e ir por más salud, ayudar a las personas a que estimulemos esta salud, a que la sigamos construyendo. Y bueno, elegí la educación como el vehículo para hacer esto, ¿no? Porque la promoción de la salud, el lugar clave para mí es la escuela. La educación me llevó a la escuela y me llevó también a la población con la que a mí me interesaba trabajar, ¿no? Hacer prevención, hacer promoción, que como consecuencia se hace prevención, nos alejamos de la enfermedad. Es importantísimo hacerla lo antes posible, por eso trabajar con los niños, y si podemos ayudar a que los chicos consigan, aprendan hábitos saludables, si lo hacen a una edad muy temprana. Hay muchos estudios que dicen que estos perduran a lo largo de la vida, y estos son factores protectores, ¿no?, de nuestra salud, porque todos los sanos estamos en riesgo potencial de enfermarnos en cualquier momento, y sobre todo con los estilos de vida que estamos llevando en esta modernidad, ¿no? Hay enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles, que comienzan con una ganancia excesiva de peso, luego se va complicando: obesidad, diabetes, hipertensión. Hay epidemias en el mundo de obesidad, los niños están en riesgo, todos estamos en riesgo, porque sin darnos cuenta estamos pisando la enfermedad. Así que esto de generar distancia entre los dos mundos, ¿no?, de la enfermedad y de la salud, eso fue lo que yo me propuse, y siempre trabajando con un equipo desde la interdisciplina. Bueno, en aquel momento armé un grupo de estudio con una psicóloga y psicopedagoga formada también en el Hospital Italiano, con una profesora de danza que no sé, me acompañó, y le dije: mirá, quiero formar un grupo de reflexión, y un par de nutricionistas, entre ellas yo y un par de egresadas jóvenes que arrastré.
Así que bueno, armamos este grupo de estudio para reflexionar en cómo poder empezar a encarar, digamos, el tratamiento de la malnutrición, pero focalizados en la persona y no en la enfermedad. Y así empieza la historia. Yo en ese momento, esto es en el año 2005, en el mes de mayo me acuerdo, donde recibo una invitación para dar el primer paso. Y esto fue una nota del colegio de mis hijos, eran chiquitos en aquella época, y decía, bueno, señores padres, por favor, denles algo de comer a sus hijos antes de venir a la escuela. Se saltean el desayuno, los chicos se sentían mal, llamaban a la casa, había que ir a buscarlos, se modificaba toda la dinámica en la escuela. Así que, bueno, yo como una mamá bastante presente, enseguida me acerco al colegio. En este colegio no había un problema de acceso a los alimentos, realmente no estaba instalado el hábito de realizar esta importante comida del día. Así que digo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? Y les pedí permiso a ver si me dejaban trabajar con los chicos, que yo iba a armar un taller. Y bueno, me dijeron que sí. Bueno, Mariana, siempre yo iba frecuentemente a la escuela, así que me dijeron, Mariana, sí. Así que vuelvo a mi grupo de estudio y empezamos a plantearnos no el qué compartir con los chicos, sino el cómo, ¿no? Porque, digamos, el qué era lo más fácil, porque el qué me remite al contenido y bueno, eso era fácil para un nutricionista, pero el cómo era el tema, ¿no? Y para plantearme el cómo era, bueno, empezar a razonar desde la intuición, cómo aprenden los chicos, ¿no? Cómo aprenden los hábitos saludables, cómo recibe el otro lo que yo tengo para ofrecerles. Y bueno, así surge que los chicos no aprenden, no desayunan porque les digamos hay que desayunar, ¿qué les parece? No aprenden porque les digamos que hagan algo. Los chicos aprenden ejercitando el hábito, ¿no? Practicándolo, aprenden observando, copiando, imitando, jugando. Así que bueno, eso fue lo que caracterizó entonces este primer taller, donde voy a la escuela y digo, bueno, si los hábitos se aprenden practicándolo, voy a hacer un taller vivencial y allá voy a armar un desayuno con los chicos. En la escuela me dijeron que no, de ninguna manera vas a entrar con alimentos, que el vencimiento, que las alergias, que no hay tiempo, y tenían razón. Así que esta fue mi segunda invitación, a tratar de ponerme más creativa e innovadora en los recursos que yo podía desarrollar para poder transmitir los mensajes. Así que finalmente fue un taller casi vivencial, donde en un primer momento trabajamos con la información, brindamos información de una manera muy participativa, valorando lo que los chicos tenían para contarnos, escuchándolos, respondiendo preguntas, generando el intercambio, el debate, y luego con todo este saber, cómo llevarlo al hacer en una actividad casi vivencial, como fue en ese momento dividir los chicos en grupos, poner la mesa, llevar todos los elementos, los platos individuales o manteles, servilletas, réplicas de alimentos y envases. Cada uno armaba su desayuno y comentaba a la nutricionista de ese grupo qué es lo que había armado. Así que ese fue nuestro primer taller, y la forma que tenemos de trabajar hoy en día, que trabajamos pasan por nuestras acciones que crecieron, ¿no? Tenemos una gran variedad de acciones educativas, trabajando con docentes, con los alumnos, con los padres. Trabajamos de una manera similar, y nuestra idea es empoderar a los chicos a que ellos sean los protagonistas activos de sus propios aprendizajes y que aprendan haciendo, y en lo posible haciendo con otros. Así que bueno, en esto que estoy comentando, la empatía está por todos lados. Y bueno, a principios de este año, Karina me invita a participar de este nuevo movimiento, ¿no? Yo lo llamo como este movimiento de más empatía, y la verdad que compartimos la mesa con queridos emprendedores de la red de Ayoka, como Verónica, que está acá presente, y otras dos personas más, donde cada uno empezó a contar su experiencia, donde nos sentimos como muy familiarizados, a todos nos pasaba más o menos lo mismo.
Y a mí me choqueaba la palabra empatía, porque bueno, yo no soy capaz de analizarla de la manera espléndida que lo hizo Josefina recién, pero yo decía, esta palabra yo no la escucho en el ámbito educativo donde yo me manejo. Nosotros hacemos las gestiones que nos permiten ingresar a las escuelas, así que trabajamos con las autoridades locales, con las subsecretarías de educación, con las jefaturas distritales, con las inspectoras, con las directoras, con las docentes, y yo no escucho esta palabra, así que esto ya fue como una preocupación así al instante. Le digo, Karina, mira, si queremos instalar un movimiento, instalemos la palabra, ¿no? Empecemos a hablar de esta palabra, que esta palabra sea más conocida, que entendamos qué significa. Así que yo me propuse desde mi lugar participar difundiendo la empatía, ¿no? Difundiendo primero en mis diálogos, ¿no? Con los interlocutores, con las gestiones, con las empresas, lo que aprendí a hacer de todo en este camino que estoy recorriendo, ¿no? Así que bueno, también gestionamos con las empresas que financian las acciones, nos llegamos de manera gratuita a todas las escuelas de gestión estatal, con materiales de muy buena calidad, con propuestas innovadoras. Así que bueno, yo me propuse empezar a utilizar la palabra, por empezar, el término empatía, y también el modo de relacionarnos es un hábito. Así que también me propuse incluir el desarrollo de la empatía como un hábito más a estimular, como un hábito saludable a estimular. Entonces ya no es más educar en tratar de que los chicos aprendan a elegir mejor, a que entiendan la importancia que significa comer variado, hidratarse, jugar, ponerse en movimiento, sino también el hábito de estar con el otro, de compartir, de jugar juntos, de aprender juntos. Esto es lo nuevo para la Fundación. Este año tenemos la oportunidad de trabajar con nivel inicial y veo que es un campo, está muy abierto, muy permeable a estas cosas donde voy encontrando muchas respuestas. Así que bueno, yo volví a mi fundación, después a mi fundación, miren con qué orgullo lo digo, volví a la fundación y digo, bueno, les conté a todo mi equipo sobre la empatía y digo, la mente científica, ¿no? Busquemos ya un empatómetro, y no es empatar, porque para este mundial no alcanza con empatar, es algo que me permita medir la empatía. En nuestras acciones está la empatía, ¿dónde está? ¿En qué momentos está? ¿Dónde se mueve la aguja de la empatía a lo largo de nuestras acciones? Y la verdad que descubrimos que fue en todo momento, y que es en todo momento, es en el antes, es cuando nosotros planificamos y diseñamos una acción, una propuesta educativa situada, se dice, es decir, adaptada al contexto, adaptada a las posibilidades cognitivas de los chicos, adaptada a las edades, a las posibilidades reales de esos chicos. Así que desde el antes está presente, desde el durante, ¿no? El modo que tenemos de interactuar con los chicos, esta necesidad que tenemos de generar este ambiente afectivo donde la enseñanza es más fácil y el aprendizaje también. Así que esto de generar esta calidez, esta seguridad, este ambiente de conexión que hace que todo sea más fácil. Y en el después también está la empatía. Y el después surge de lo que nos dicen cada uno de los chicos. Los chicos dicen, uy, qué rápido pasó el tiempo, podemos empezar todo de nuevo, juguemos al plato de nuevo, me encantó poner la mesa. Podemos inyectar buenos nutrientes a los alimentos chatarra. Probé el hinojo, tiene un aroma tan especial que me haría un perfume de hinojo. Y yo ando flojo con las frutas. Voy a ver si largo los caramelos y traigo una manzana al recreo. Así que los chicos responden con empatía. En mi experiencia, cuando uno propone empatía,
la atmósfera en el aula cambie completamente, los chicos responden con empatía y en nuestras escuelas se pueden transformar y esta transformación puede cambiar el mundo. Gracias. Y realmente, Marian, con mujeres con tanta inspiración, sin duda, podemos cambiar el mundo, sin lugar a dudas. Gracias. Y bueno, nuestro último panelista, para después poder dar lugar a las preguntas, es Ginés del Castillo, que es director de la Cecilia Escuela de la Nueva Cultura en la provincia de Santa Fe, que nos va a abrir una ventanita por donde poder mirar y conocer un proyecto pedagógico absolutamente empático con los niños, con el aprendizaje de los niños, una escuela alternativa, una escuela transformadora. Así que, Ginés, un placer que estés acá con nosotros y vamos acá dispuestos a escucharte. Bueno, muchas gracias. Yo les pido que traten de ver y escuchar lo que venimos a contarle de una manera como de sorpresa, pero sin emitir juicio o reservando el juicio para cuando se vaya. Lo que se llama suspender el juicio, ¿no? Porque yo comprendo que vamos a plantear algunas cosas que suenan raras, que hasta en un lenguaje no acostumbrado en el ámbito escolar, pero antes que nada les quiero aclarar que todo lo que les voy a contar tiene 24 años de vida, o sea que funciona, ¿no? Adelante. Nosotros partimos hace 24 años, bueno, hará unos 30 años, ¿no? Veíamos esto, que ya de por sí es raro, ¿no? Que la vida dentro de los corrales del yo, el yo que es tan valorado en Occidente, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, es una vida miserable en realidad. Es una vida que está siempre basada en la memoria, que todo lo nuevo lo reduce a lo ya conocido, que no da lugar justamente a la sorpresa. Por eso les pedía, traten de no vincular todo esto a nada conocido, ¿verdad? Sino de verlo como un paisaje ante el cual uno no tiene que tomar ninguna posición. Nosotros, habiendo visto esto, en el año 87, nace nuestro hijo menor, que hoy ya tiene 27 años, y decimos, este no lo vamos a mandar a la escuela, porque teníamos una visión crítica del sistema educativo. Nosotros nos hacíamos esta pregunta: ¿será posible permitir el surgimiento de nuevas generaciones libres de la actividad egocéntrica? Parecía y parece un desafío realmente enorme, ¿no? Bueno, en el año 1991, con un grupo de padres, comenzamos la escuela que está próxima a la ciudad de Santa Fe, esto que está en el mapa, en una zona rural. Esta es una vista actual de la escuela, que comenzó siendo un campo pelado, no había ni siquiera la forestación que se ve ahí. Está ubicada sobre un predio de 4 hectáreas que se fueron todo construyendo durante estos años con la ayuda de los padres y la comunidad. Estas son unas vistas. Bueno, esta es la población escolar del año pasado, del 2013. Los chicos llegan a la escuela, se quitan el calzado e ingresan a un salón donde nos sentamos en el suelo y permanecemos allí 15 minutos en silencio. Este es nuestro ritual, digamos así, que reemplaza a izar la bandera, cantar eso del águila guerrera y esas cosas. Luego, los chicos se dirigen a sus actividades en grupos pequeños del orden de 10 alumnos. Son agrupamientos socioafectivos que no necesariamente responden a su edad ni al año de cursado, si bien la escuela es graduada. Y
esos agrupamientos pueden tener edades que andan entre 2 o 3 años de diferencia, ¿verdad? No es necesario que tengan igual rendimiento académico. Bueno, ahí ven distintas situaciones escolares. Bueno, estos chicos son empáticos realmente. Donde se alterna el juego, las actividades escolares, en ambientes diferentes. Ven, aquí están, por ejemplo, al aire libre. Esto, por ejemplo, es simplemente para mostrarles que, a pesar de todo, ofrecemos todas las alternativas de aprendizaje que se ofrecen en las escuelas convencionales, ¿no? Lo que es sorprendente, sí, es que los chicos pueden elegir hacer o no hacer las actividades. Aquí están, adelante. Sí, sigue pasando. Son distintas situaciones de aprendizaje que se van dando. Ustedes ven que en algunos casos alternan los más pequeños con los más grandes. No hay solamente actividades artísticas como se suele pensar, sino que también hay chicos que a veces piden más horas de matemática, pero todo es electivo. O sea, en la escuela secundaria ellos, si no quieren hacer matemáticas durante los 5 años, no la hacen, ¿no? Y son promovidos igual. No hay repitencia, no hay, por lo tanto la libreta se llena siempre con las notas mismas. Estos son todos juegos, por ejemplo, de educación física no competitivo. Nosotros no tenemos ningún tipo de juego competitivo ni ninguna práctica competitiva dentro de la escuela. Adelante. Ahí también, bueno, nosotros también trabajamos mucho con la salud porque proveníamos de la sociedad naturista, entonces el predio de la escuela es vegetariano, si bien los chicos, bueno, también tenemos la huerta también, y trabajamos mucho con la salud. Mi esposa, que es presente, es la que da los cursos de salud. Bueno, estos son trabajos gestionados de los chicos. Adelante. Hay una cantina saludable y vida al aire libre, en la naturaleza, reuniones, padres, ¿no? Y bueno, y esto es una de las herramientas fundamentales, que es el autoconocimiento. Sin el autoconocimiento creo que la escuela no podría hacer todo esto. El autoconocimiento se hace de distintas maneras. Por un lado, a través de algunos encuentros que podríamos llamar clases, nosotros no usamos esa palabra, pero podrían ser encuentros de diálogo, y también está presente en todas las relaciones. Nosotros también trabajamos con los adultos para esto. Ahí, por ejemplo, hay una reunión de autoconocimiento, de diálogo al aire libre, y trabajamos inteligencia emocional. Ahí están los chicos en una reunión. Trabajamos la formación del carácter. Esto es una reunión incluso de adultos, que estamos también trabajando sobre el mismo tema, ¿no? Y el otro punto, el otro eje es la democracia, ¿no? Nuestra escuela es una escuela donde los chicos pretendemos que estén en libertad, que todos, los chicos y los adultos también, y que se establezcan vínculos genuinos, no determinados por un reglamento. Bueno, y esto se ve a través de la resolución de conflictos. Buscamos siempre salir beneficiados de las situaciones de conflicto sin dañar a nadie, que no haya sanciones. Nuestra escuela no tiene sanciones, y no obstante es una escuela sin violencia, ni acoso escolar o bullying. Y bueno, tenemos asambleas semanales donde todo se discute, ¿no? Esto hay que verlo, ¿no? Hay que ir y verlo, y es así. A lo mejor cuesta creerlo. Adelante. Bueno, estas son reuniones permanentes con los chicos, ¿no? Adelante. La asamblea, una de las asambleas semanales, se parece mucho al silencio, salvo por el bullicio, ¿no? Y esta es una asamblea al aire libre, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho. Bueno, llevando esto a la empatía, nosotros hemos estado dentro de lo que es nuestro pensamiento filosófico, y podríamos decir nuestra epistemología, tratamos de ver la empatía
La empatía es sentir lo que el otro siente, ¿verdad? Lo cual implica de alguna manera una teoría de la mente. Implica que yo puedo saber lo que está pasando en el otro, ¿no? Adelante. La empatía tiene una base biológica. Está instalado en todos nosotros, en nuestro cerebro, a través de neuronas espejo y de algunas otras partes del cerebro que todos los días la neurociencia descubre, ¿no? Pero entonces yo digo, si tenemos neuronas espejo y en este momento, por la proximidad, están trabajando, y cuando estamos en grupos, en aulas y demás, las neuronas espejo nos están comunicando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué podemos matar? ¿Por qué podemos, en fin, por qué puede la sociedad hacer todo lo que hace, ¿no? Bueno, yo creo que he intentado hacer una reflexión sobre la base de nuestra epistemología, ¿por qué ocurre esto, ¿no? Lo que veíamos es que si bien tenemos esa base biológica, y esto es importante porque quiere decir que eso está allí para ser usado, ¿no? Ahora, ¿por qué no se usa? Bueno, yo por ese sincronismo entre el funcionamiento neuronal del otro y el mío, yo puedo como por resonancia sentir lo que el otro siente. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco eso que me pasa? Si yo no puedo reconocer que me pasa, ¿entienden? Si yo no puedo reconocer emociones en mí, difícilmente pueda hacer algo con eso. Entonces yo tengo que sentir lo que el otro siente, comprender en mí esa emoción y luego hacer algo con eso. Por eso se llama, ¿no? Alguien por lo menos aquí habló de empatía en acción, ¿no? Porque no se trata solo de ser empático, sino que hago por eso, ¿no? Adelante. Entonces uno dice, siento lo que el otro siente, pero a veces, cuando uno está centrado en uno mismo, uno no puede percibir lo del otro, ¿eh? Incluso a veces ocurre que no solo que no percibimos, sino que le atribuimos al otro las emociones nuestras. ¿Vieron eso que uno dice, que uno proyecta, ¿no? Lo de uno en los otros, ¿verdad? Y también a veces hay bloqueos emocionales que nos impiden percibir nuestras emociones. Somos ciegos a nuestras propias emociones, ¿no? Adelante. Entonces, si esto ocurre, no puedo comprender las emociones de los demás porque no puedo comprender las mías. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, que le damos en nuestra escuela al aprendizaje emocional, al reconocimiento de las emociones, pero no solo a través de algunas clases, sino también en todas las situaciones que se dan y que se dan muchas en las escuelas, en todos los lugares donde nos relacionamos, ¿verdad? Adelante. Y este otro punto es realmente complejo, aunque es muy simple, no es complejo de resolver. Uno tiene que poner esto en acción. Supongamos que yo he podido percibir las emociones de los demás, sé lo que le está pasando al otro, puedo reconocerlas porque yo las tengo, porque soy un conocedor de mis emociones, pero ahora las tengo que poner en acción. Y ahí entran mis intereses, ahí entra mi visión del mundo, ahí entra el tema de que si yo estoy centrado en mi forma de ver las cosas, mis preferencias, atracciones, rechazo, todo eso que constituye el yo, si yo estoy centrado en eso, puedo llegar a decir, y bueno, viejo, así es la vida, que se joda. Negocios son negocios, ¿no? Es bueno, estos son negocios, tampoco podemos estar con tanta vuelta. Por ejemplo, lo escuchamos todos los días, o decir, y bueno, están muertos de hambre, pero ¿y qué quiere? Mirar para si no quiere trabajar, es un mago. Y entonces utilizamos vericuetos, ¿no? O estrategias de pensamiento, pero todo esto es por interés propio. Realmente es por interés propio. Entonces, el autoconocimiento está dirigido a esto, ¿no? Poder sentir lo que el otro siente, no impedir el contagio emocional, ¿eh? Poder moverse, como hoy bien se decía acá, ¿no? Moverse entre los niños, mirarlos y poder dejar que aflore. La gente se asusta a veces cuando afloran las emociones, ¿verdad? Dejar que afloren. Las asambleas son tremendas a veces, ¿no? Pero todo termina bien.
¿entienden? Lo bueno es que todo termina bien. ¿Qué pasa si esa explosión de pronto emocional no ocurre? No es que no existe, está dentro, está bloqueada. Y si la bloquea un día, 2 días, 3 días, en la niñez, en la adolescencia, es posible que llegue a la edad madura con un bloqueo emocional. Entonces, dejar que esto se exprese y luego ver qué pasó. La pregunta llave en nuestra escuela es, no, ¿qué te pasa? Cuando viene el chico y dice, porque él me dijo que vos me hizo. Y entonces nosotros le decimos, ¿pero qué te pasa por eso? Porque pongamos que una persona insulta a otro. El insulto es el mismo. Si se lo hago a ella, o a él, ¿no? A nuestro sonidista, le insulto a él y es distinto que si le insulto a una persona. ¿Por qué? Porque van a reaccionar distinto. Entonces, hay un factor, ¿no?, que Maturana llama autopoiético, que todo lo que ocurre se procesa de acuerdo a mis estructuras internas. Entonces, trabajar con las estructuras internas, en este caso la psiquis, es lo importante. Entonces, enseñar a sentir lo que el otro siente, no bloquearlo, dejar que se exprese, comprender en mí esa emoción, ¿no? Esto es difícil, pero eso es la inteligencia emocional, y ver el condicionamiento en el procesamiento de esa emoción, porque es imposible no estar condicionado por la crianza, por ideología, por preferencia, por la propia historia personal, pero poder ver que estoy condicionado y que la respuesta que me va a salir es, bueno, viene cerrada. Y también veíamos esto, ¿no?, que podríamos dar un pasito más, que es la compasión. Porque si bien la empatía me permite sentir lo que los otros sienten, ponerla en acción, en algún momento va a generar este sentimiento compasivo, que no es la lástima, como se suele decir, sino que es un deseo de bien, no hacia uno en particular, sino un deseo de bien en general, ¿no? Nosotros entendemos que esto se da a través de ciertas prácticas también que se pueden hacer, de observar todo este fenómeno del condicionamiento en uno y de practicar la atención plena, que es parecido a lo que yo les pedía hoy, observar sin juicio. Imagínense, ustedes ahora me están mirando a mí, enfocada la atención en mí, pero si ustedes ahora pueden desenfocar la mirada y observar 180 grados, observar así, y al mismo tiempo van a escuchar un ruido, un viento que posiblemente sea del aire acondicionado, pero no le pongan palabras, no digan qué es. Y ahí estamos en la puerta de un mecanismo psicológico diferente que nos puede llevar a esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ginés. Y vamos entonces a abrir un espacio para las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Mientras las chicas van recogiendo las preguntas, tal vez podemos empezar pensando en cuáles creen que son los desafíos que tiene la educación hoy para poder cultivar la empatía en las escuelas. Me parece, cuando yo hablaba de la resignificación, es que cuando las condiciones del mundo están dadas, un tono habitual, masivo y en la docencia predomina, sin prejuicios, hay gente que no, pero con una mirada abarcativa, totalizante, la resignación. Si las cosas son así, la barra está dada en estas condiciones, yo no voy a cambiar la regla del juego. Nadie elige a la directora con la que va a trabajar, le toca. Los niños no nos eligen a nosotros, nos reciben. Nosotros no elegimos a los niños, están. Todo puede ser una resignación compartida, que me tocó que ligante, casi una tómbola existencial.
diga estoy bien, yo no, el año pasado me fue bien, pero es una destinación fatalística. Se llega desde la resignación, y la resignación es un peso fatal que anuncia el sinsentido. No tiene sentido, no lo busqué, no lo opté. Está, me tengo que hacer cargo. El tema es que eso no lo podemos cambiar, sacando excepciones tan interesantes como las que acabo de plantear, donde los códigos son otros. Si uno se maneja las estructuras habituales, normales en el sentido de las que existen prioritariamente, el proceso se llama resignificación. De la misma raíz etimológica, estar resignado, viene resignificar. Yo digo, sí, no lo puedo cambiar, sí, las reglas son estas, sí, me tocaron estos y no los ideales, pero ellos tampoco tienen la soñada, me tienen a mí. Y me dejo de los colegas y la directora y el inspector y del sistema. Ustedes piensen que el sistema educativo comunicacionalmente es un festín lingüístico, porque se habla en términos de polea vertical. Che, los de arriba me bajaron esto, bajó. Y entonces, por arte de la verticalidad, debe ser cumplido. Y arriba, cuando uno está arriba, le dicen, cuidado que los de abajo vienen presionando mucho, hay que aflojar un poco. Polea vertical es lo antiempático, además lo antidemocrático, que es circulación donde todos estamos en el horizonte de la visualización del tú del rostro, de la encarnación de la palabra humana. Por eso no hace falta ser más alto o más bajo. La simetría no es igual a altura, ni igualdad. La simetría es en algo en que todos los seres humanos somos iguales, en medio de la diversidad absoluta que tenemos, es en dignidad. La base de la empatía es el reconocimiento de la dignidad del otro, más allá si me va, no me va, me gusta, adhiere, tiene otra ideología y le rechazo su religión. Porque es, sin ningún otro fundamento, bueno, malo, compañero, opositor, porque es. Y como el ser no se lo di yo, sino que a todos nos habita el misterio de ser, misterio que nos rebasa a todos y en pregunta pasará la vida construyéndola, pues por más que tengamos sistemas de creencias y cada uno diga Dios Padre, Trinidad, Jehová, lo que fuera, eso es un sistema de creencias, obviamente, pero la originación de lo que fuera nos hace que seamos. Todos venimos de la misma, del mismo asombro de habernos plasmado siendo. Hay una empatía consigo mismo, aceptarse siendo, porque el que se rechaza, rechaza. Hay una desempatía de que no soporto esta que soy yo. Mira a mi hermana, mira el otro, yo por qué. Desde la estética, ojo, que hoy la estética la estamos replanteando desde la ética. No es ser bonitón según el código de la estructura física de la época. La belleza más grande es ser uno mismo. Con nariz distorsionada, kilos de más, de menos, qué sé yo. A la manera de la conformación, esto soy yo. Lo cual no quiere decir que uno se quiera arreglar y mejorar y todo esto. El asunto es la obsesión. Una cosa es el cuidado, el mejoramiento, la coquetería, el arreglo. Otra cosa es la obsesión que hace detestable a la mirada del espejo. Por lo tanto, la empatía tiene todo un ciclo. Pero recordamos que es la pregunta porque creo que me estoy diciendo. Bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De la aceptación de nosotros. Nadie se acepta a sí mismo si no acepta a nosotros, porque yo soy un ser común. Por lo tanto, la aceptación social tiene que ver con la gratitud de estar vivo. Gratitud, entendido como gracia, como don, no preciosura. Es un don estar vivo. Y hacerse cargo de la vida es la primera forma de la empatía, consigo mismo. Yo creo que hay una priori de la empatía que se logra, venimos en condición social, venimos de padre o madre, por útero alquilado, semen prestado, lo que sea, siempre venimos de una diversidad que termina en una unidad. Siempre, bajo todas las formas que hoy la biología permite la concepción y el nacimiento.
somos un 2 llamado a ser un 3. La empatía es un 3. Un yo, un tú, un nosotros. Y en realidad a mí me gusta decir al revés. El 3 existe porque hay 1 y 2. Y el 1 y 2 existe porque hay 3. Sin el hijo no hay padre y madre. Y sin padre y madre no hay. Esa circularidad que no se puede desestructurar por pasos, primero una cosa, después la otra, somos círculo empático que nace en vincularidad social. El mayor castigo es la soledad, y ahí está clarísimo. Hay unos datos sumamente interesantes de la época. Tenemos muy altos niveles de conectividad, miren las redes sociales, las formas y demás. Nuestros análisis dicen que crece la soledad en compañía. No del que está en el desierto o del que se va a meditar en las montañas, ese está acompañadísimo. Sí, claro, solo como se quiera, pero jamás solo. El encuentro con uno mismo es un estallido constitucionario, porque uno trae su historia, sus conocimientos, sus amores, sus desencantos, sus odios, sus sinsabores. Trae una multitud cuando se va solo a meditar. Se lleva una multitud de sabores, de recuerdos. Por lo tanto, ese aspecto evolutivo trinitario ya viene del antiquísimo Oriente. Y si ustedes miran por ejemplo, Japón, el tema del Ikebana y de la perfección, no en la cantidad, en la perfección, la tríada. Es una grosería que era hasta hace muy poco en Japón mandar un ramo de 12 flores para mostrar que uno quiere mucho y que se gastó mucho. 1 o 3 a lo máximo. Que la unidad en el contexto haga texto. Vamos a hacer lo siguiente. Estoy acá con muchos papelitos, pero me parece que va a ser mucho más dinámico si el que tiene ganas de preguntar pueda preguntar, porque así podemos circular mejor esta conversación. Volvemos, si quieren, a cuáles creen que son los desafíos de la educación para poder cultivar la empatía. Si alguien tiene ganas de agregar algo, también los participantes, el público tiene ganas de poder dar su opinión al respecto. Obviamente la idea es poder circular la conversación. Sí, nosotros en los últimos tiempos, y sobre todo por culpa de Germán Doyle, que está aquí presente, que hizo una película que nos puso a la luz del día, hemos tenido un gran reclamo de escuelas, de gente que quería abrir escuelas nuevas privadas, pero también de escuelas públicas. De hecho, tenemos una agenda hasta fin de año de profesorado, de escuelas, de universidades que quieren conocer nuestra experiencia, de manera que tenemos mucho contacto con la realidad, esa realidad que también describía Josefina, ¿no? que es tan difícil y que hace tanto daño a los docentes, ¿no? Y por lo tanto a los alumnos. Pero nosotros tratamos de llevar no una esperanza, sino una resignificación del rol docente, apelando nuevamente a la vocación, ¿no? Y yo digo, vamos a hacer una educación que les permita a ustedes llevar adelante su vocación. Y muchos me dicen, no, la gente hoy, los docentes hoy no tienen vocación. Y yo digo, bueno, que me lo digan. Y la verdad es que nunca me lo dicen. Nunca. Estamos en escuelas con 300 docentes y nadie me dice, a mí me importa nada. No me dicen eso. Entonces, yo creo que hay que llevar, y de hecho está ocurriendo, por ejemplo, a partir de cuerpos directivos, una escuela en San Jorge nos fue a visitar en pleno y están llevando adelante proyectos diferentes de democracia, de asamblea, de resolver los problemas de otra manera, con toda la escuela. Iniciado por un directivo, pero toda la escuela involucrada. En otros casos es una maestra en la soledad de su aula que lo inicia, ¿no? Pero que se contagia a la otra maestra y así empieza. Así que a mí me parece que
seguir trabajando en difundir esto, en darle presencia social, que no sea una sola cosa lo que se escucha, ¿no? Sobre todo ir desterrando, ir ocupando ese espacio que ocupan hoy todos los quejidos lastimeros y todos los relatos de problemas y demás, ¿no? Parece que hay que desahogarlo con relatos de optimismo, de cosas que se pueden, ¿no? En ese sentido nosotros es por eso que salimos, porque tenemos una experiencia que empezó en un gallinero con 2 alumnos en un campo pelado y que hoy es una realidad, y así como para nosotros fue posible, para muchísimas otras personas va a ser posible, ¿no? Pregunta, comentario. Sí. Hola. Mi pregunta es para... Perdón. Inés, bueno, son varias preguntas. Voy a tratar de integrarlas, se me olvidaron algunas de las que puse, pero es a tu hijo particularmente. ¿Cómo le fue en este shock con la realidad? O sea, está perfecto, llevan una educación que además se debe vivir en casa y, por ejemplo, al entrar al sistema universitario, o tal vez no sé si fue a la universidad, ¿cómo le fue con ustedes? ¿Cómo le fue entrar al sistema tradicional? ¿Cómo le va con sus amigos que viven en el sistema tradicional? ¿No? O sea, fuera de ese círculo de la escuela. Otra pregunta, ¿cómo miden? O sea, me encanta que no se enfoquen en el tema de la competencia, vamos, lo tradicional. ¿Cómo miden la cooperación? ¿Cómo miden el desarrollo? ¿Cómo miden la empatía? ¿Cómo miden lo que hacen para saber que están avanzando o que es positivo este método, ¿no? Esas dos por el momento. Sí, más allá de mi hijo, cuya visión y cuya evaluación podría estar teñida por más que uno declame esto del yo y todo. No, mi hijo bien, de hecho, hoy no ha podido venir, pero estuvo con nosotros en un encuentro que hicimos aquí en La Reja, Moreno, y participa con nosotros, recorre el país con nosotros. Ya trabaja en la escuela, tiene 27 años, está muy involucrado en todo el equipo de conducción. Es un autodidacta, ha pisado las universidades, vaya hace 6 meses de red en Cisco y se va sin pedir el certificado siquiera, porque, bueno, las nuevas generaciones son muy autodidactas. Lo que pasa es que aún así creen que convienen ciertos papelitos y demás. Él la verdad que no cree eso. A veces va a estudiar inglés a la universidad, va a la universidad, estudia algo, como Steve Jobs, ¿no? que estudiaba ahí, pero no cursaba. Bueno, él desde chiquito mostró muchos intereses y los fue desarrollando, y hoy sabe un montón de cosas y ayuda a todos los docentes un montón de cosas, sobre todo relacionadas a la informática y demás. Tiene relaciones sociales con distintos grupos en el ámbito del fotoclub, los grupos veganos, ahora los que están por la bicisendas. No se pierde un grupo de la ciudad. Él se crió en el campo, la escuela está en el campo y se crió en el campo. A cierta edad, no sé, 6, 7 años, me preguntó: papá, ¿qué es el cordón de la vereda? No sabía lo que era el cordón, no de esa parte, sino de la vereda. Es un chico de campo y sin embargo vive en la ciudad, relacionado, activista, trabajando. Pero lo mismo vemos de chicos que han querido seguir la universidad y no han tenido conflicto. Hoy mencionaba que algunos chicos nos han pedido más horas de matemáticas para prepararse, para ingresar a carreras donde esto iba a ser necesario. Es decir, nosotros decimos que tenemos que ayudar a los alumnos a conocerse a sí mismos para así definir sus intereses, capacidades, desarrollarlas, ver cómo hacer de eso un medio de vida con sentido social. Y eso es todo. Entonces, nosotros no vemos los resultados en términos de llegar a tal lado, sino en términos de desarrollo, de estar en movimiento. Por ejemplo,
decimos, si un alumno y un maestro han hecho todo lo que se puede durante el día, en términos de relación, que es donde se da el aprendizaje, a la noche los dos duermen contentos, satisfechos y sin problema, no han dejado nada en el camino. Entonces, la evaluación nosotros, o determinar si ese chico se está desarrollando o no, es algo que hacemos en el contacto directo. El vínculo en la escuela es muy, muy importante realmente. El vínculo entre los chicos, entre ellos y los docentes, y también entre los docentes, ¿no? La pregunta siguiente tendría que ser: ¿de dónde sacamos los docentes? Y perdón, ahora se me ocurre algo más. A nivel de crítica de tus exalumnos, ¿qué te recomiendan mejorar? A veces siento que hemos desperdiciado el tiempo y que no hemos hecho, a veces siento que no hemos hecho todo lo posible, ¿no? Que a lo mejor no es verdad, pero a veces siento que nuestra propuesta es muy rara para esta sociedad. Decir que hay que abandonar el refugio del ego, del yo, es algo muy raro, y uno a veces se modera, ¿no? Y a veces pienso, cuando veo que ha habido, pongámosle, un fracaso o algo no se ha llevado a cabo bien, digo, tal vez yo hubiera ido más a fondo, porque tal vez no fui a fondo por respeto, por no romper cierta barrera. Y a veces pienso, no habrá que romperlas, no será mejor romperlas, ¿no? Porque este chico no va a vivir toda la vida, yo podría haber avanzado más. Pero es muy difícil, yo como le decía, prefiero no mirar hacia atrás, ¿no? Pero sí estoy cada día más decidido, por eso arranqué con esa placa, ¿no? Diciendo, el problema es este. Yo sé que esto es algo muy raro en esta cultura, ¿no? Nuestra cultura se basa sobre las cosas que hasta los líderes, por llamarle de una manera, religiosos han descubierto. Por ejemplo, Buda hablaba de las 4 nobles verdades. Y finalmente el problema humano, el sufrimiento humano, lo ponía en el deseo. Nuestra sociedad se basa en el deseo, el consumo. O sea, nuestra sociedad capitalista se basa en que la gente desee, que es una verdad religiosa descubierta por Buda, ¿no? O sea, fíjense ustedes lo fuerte que es la estructura actual que ha puesto el problema en el lugar de la solución, lo ha invertido. Entonces, luchar contra eso, ir contra eso, es una locura, ¿no? Gracias. Bueno, yo lo que quería preguntarles a todos en general es qué importancia le dan al verse a sí mismo, de lo que estaba hablando Inés, respecto a este concepto de la empatía, ¿no? Porque, como bien explicaba antes, si uno no puede dejar de estar centrado en sí mismo, no puede empatizar con el otro en el sentido de que no puede comprender bien lo que le pasa al otro, y que tal vez cuando uno está muy centrado en sí mismo, las propias emociones, las propias reacciones le empañan un poco la visión clara. Entonces así es difícil empatizar. Y bueno, me imagino que en la educación actual hace bastante falta, como ustedes decían muy bien, empatizar. Pero si uno no se ve a sí mismo, ¿hasta qué punto puede empatizar? El educador, los niños, los jóvenes que están siendo educados, y eso al mismo tiempo, ¿no? Porque no es que, o sea, podríamos decir que el educador tiene un nivel superior jerárquicamente, pero si nos ponemos a ver más a fondo, tal vez no es así, solamente en el aspecto de los contenidos, el docente puede llegar a tener más conocimientos y el niño no. Pero en cuanto a seres humanos estamos todos aprendiendo siempre. Entonces, ¿qué importancia se le puede dar al verse a sí mismo para empatizar? Sí, me parece que de alguna manera esta reflexión que estás haciendo contesta de alguna forma también esta primera pregunta de cuáles son tal vez los desafíos de la educación para poder
desde la escuela, los adultos, los niños, todos los que somos parte de una comunidad educativa, en el poder conocer nuestra propia ecología interna, podríamos decir, o autoconocimiento, nuestro propio funcionamiento de la mente, de las emociones, del ser, de la persona, ¿sí? ¿Y cómo se puede llevar eso a la práctica? A ver, docentes, directores, aquí, ¿cómo se podría llevar esto a la práctica? ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos imaginar? Si es esto lo que estás planteando, ¿cómo podríamos imaginar en un espacio escolar el poder tener espacios de conocimiento, el espacio de poder saber cómo funcionamos los seres? Yo estoy proponiendo al Ministerio de Educación de nuestra provincia, desde ya, a través de lo que nosotros pertenecemos al Servicio de Educación Privada. A través de ello estamos proponiendo, por un lado, que investiguen, que designen un grupo de gente para investigar cómo abordamos los conflictos, la inclusión, la retención escolar y demás en nuestra escuela, y que ellos lo puedan trasladar al resto de las escuelas. Pero también yo creo que estaría bueno que ellos incluyeran, o sea, que los Ministerios de Educación incluyeran en sus cursos de perfeccionamiento docente espacios de esto, de autoconocimiento para docentes, ¿no? Hacerlo con docentes, trabajar la inteligencia emocional, que tiene aspectos teóricos que hay que conocer, que nuestros chicos conocen. Ustedes hablan a nuestros chicos del cerebro reptil, el sistema límbico, el neocórtex, y lo manejan. Entonces, la mayoría de los docentes no tienen idea, ojo, eso no es peyorativo, no tienen idea que tienen un cerebro, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Cómo le funcionan las emociones y todo eso. Yo creo que esto, haciéndolo, realmente atraería muchísimo a los docentes, creo que les gustaría mucho. Creo que hay un riesgo en separar dicotómicamente teoría y práctica, o individuo y sociedad. Son dos polos de una ronda, por lo tanto son indisociables. Creo que nadie sabe por autorreflexión quién es o por conocimiento de su neurología, sino también por ver qué provocan los demás. Somos seres sociales. Cuando yo digo qué impurias he generado, qué amores, qué ternuras, qué rechazos, no para el juego de culparme o no culparme, o soy basofia, que es el mejor modo de cambiar o no, de no cambiar, sino desde qué pasa conmigo, qué me pasa que genero esto, porque todo es a dos. La violencia es una falta de paz interior, más allá de que pase esto y menos que lo otro. Tengo tutú, yo estuve en África haciendo una entrevista, que es el coequiper de Nelson Mandela, su mentor espiritual, alguien que salió de la cárcel sin resentimiento ninguno, con 28 años de prisión, estuvo en su cárcel y demás, y salió sin venganza, sin andar todo, sin destruir. Hay un trabajo de espiritualidad enorme, ¿no? Pero eso viene, se mezcla, se liga con la compasión que decían antes, que es el pasaje compartido, no es tener penita, ¿no? Porque el penita es consolador de uno mismo. La compasión es un tránsito de comprensión, de profundidad y de ponerse en el lugar del otro. Yo creo que una cosa esencial en el sistema educativo es el cambio absolutamente radicalizado de los institutos de formación docente y su control de calidad, en el sentido no de control de calidad empresario, el perfil vocacional de los que ingresan. Porque hay que decir una realidad que es dura, pero que en la Argentina, yo recorro mucho del país, es una salida laboral segura y rápida. Y a mí me lo han dicho en un congreso, que hace poco hubo en Misiones Posadas, diciéndome, bueno, miren, en mi casa todos los varones son policías y las mujeres somos docentes porque sabemos que vamos a tener el pan. Y había, cuando uno llega a fondo, el deseo de no estar resignado, bueno, la tomo la idea es así. Digo, uno puede aprender, allá que está trabajando acá, no durar, sino ser. Y ya que es lo único con lo que puede, ¿quién va a culpar eso? Que yo resignifique y aprenda a ser docente queriéndolo ser, tomando la instrumentación.
Pero eso a mí me parece estructuralmente fundamental. Sí, Belén. Bueno, primero felicitarlos, todos nos están haciendo pensar, pero la verdad que es como un desafío en mi cercanía con la docencia en muchos años. Yo propondría como desafío el perder el miedo y el temor al ridículo y la vergüenza. A mí me da la impresión que los docentes, para poder cambiar esto que está en ellos, necesitan mucho coraje, un gran sentido del humor, para poder sobrellevar todas las adversidades. Pero esta verticalidad tan tremenda que hay en el sistema educativo, creo que requiere la pérdida del miedo que tienen todas las docentes a perder el trabajo, a ser sancionadas, a ser separadas. Todo esto creo que está muy fuerte, que no se dice, pero está permanentemente en el ambiente, y desde hasta las propias inspectoras frente a la superior, a la superior, a la superior. Entonces este sentido del temor es lo que hace que se pierda el coraje para cambiar. Eso es como yo lo veo, y me parece que es un tema que hay que decirlo con palabras para empezar a sentirlo y querer cambiar. Y decir que yo puedo cambiar esto, por supuesto, corro un riesgo, pero hay que tener coraje cuando uno sabe que lo que quiere cambiar es para mejor. Me parece claro que tocar el sentido del humor viene muy considerado como una forma altísima de la inteligencia. Pero Aristóteles ya lo había pensado así. No hablo de la capacidad de contar chistes con gracia. No hablo de los graciosos que narran capaz que algo. No hablo del sentido de gracioso para narrar chistes, sino es un sesgo de la inteligencia y de la sensibilidad por el cual le cambio el tono de la ubicación a la tragedia para ponerme en clave de cambio. Porque si yo digo el sistema no lo cambio, claro que no lo voy a cambiar en ese sentido. Y en la polea de arriba abajo y abajo arriba tampoco. Y la resignación tampoco. Por eso me parece clave lo que has dicho del coraje, del miedo. Ahora, nunca nadie solo sale del miedo. Para la antropología la clave está en el cómo. A uno solo es kamikaze y uno lo sabe muy bien, te neutraliza. Pero a todo un movimiento de pensamiento, a toda una conciencia que se expande, parte de la creatividad es la expansión de la conciencia, y la conciencia compartida, no conciencia como examen solamente conceptual, sino de insoportabilidad del horror de la resignación a lo cotidiano cuando sopor sin sentido. ¿Podrás volver a repetir o aclarar el concepto de convencer? Convencer, desde la fenomenología del lenguaje, es vencer con, no es roturarte las neuronas hasta que te entre. El concepto del que venimos es de petrolífero, es de excavación petrolífera, machaque, así llega a la hondura de la fijación de los conceptos. Y hoy se dice, si usted lo repite igual, harta, y no lo retienen, lo repiten, pero como podría haber aparecido mecánicamente. A lo mismo, yo creo en la enseñanza del contenido, ¿no? Digamos, a lo mismo hay que abordar desde distintos lados. Educar es sorprender. No por el símbolo raro que trajo, la filmina que no tiene nadie o el video que no tiene nadie. No es sorpresa. Como uno, sin nada, sin pizarrón, sin papel, sin recurso, con una hoja de diario, el recurso es uno. Y el recurso es el silencio. Cuando algo importa, el lugar que es importante, el silencio es el lugar del resonar de la palabra. A los maestros nos enseñaron a hablar y explicar y no dejar baches y sigue. Alargar. Por eso hay tanta fatiga y tanta carpeta psiquiátrica. Porque no se ve feliz. Y nadie puede tener sentido del humor si a sus dolores y penurias, que todos la vemos, no la transita en clave de sesgo. Sé que me pasa, no es ocultar, no soy un idiota que se soporiza. Es tomarla en clave de tránsito. Y eso es factible. Incluso yo creo que una táctica que seguramente ustedes emplean, cuando hay conflictos, no un chiste. Mirá cómo nos estamos descentrando, mirá la cara que tengo, mirá en el espejo de la ventana.
estamos desquiciados, che. Me escuché lo que hoy la fenomenología propone es cuando uno habla, aprender a escucharse su tono de voz. Al principio uno se distrae. Cuando pelean, los fenomenólogos dicen, si los niños contemporáneos escucharan pelearse a su papá, pareja, lo que fuera, escucharan un tono de voz que va creciendo y se pone metálico y duro y ya está para insultar, que alguien pudiera decir, mira, ¿sabes qué pasa? La corto acá, porque me estoy sintiendo el tono tan frío y pulsante que estoy a punto de decir una barbaridad. Por lo tanto, no lo he pasado pisado acá. Cuando me serene, seguimos. Si alguien, ¿cuál es el mensaje antropológico abajo? Que a mí me importa mucho más que darme el gusto, volcar todo y tener razón, que no nos iramos, que nos podamos encontrar. Y como si yo sigo con esta lata, te voy a destrozar, freno. Y no se me coagula la yugular por frenar. Al principio sí se coagula. Pero cuando uno lo va ejercitando, es decir, hay un clima de respeto. Incluso términos que parecen películas, a mí al principio me parecían. Si alguien no puede ya sin insultarse, gritarse o maltratarse, aprenda a ubicarse en un café, por ejemplo, que necesariamente no esté tan cerca. Lo que no se hace por respeto al otro se hace por vergüenza ajena. Y como para que no se entere todo Buenos Aires o donde uno esté, obliga a hablar controladamente y después esto que no sea presión del contexto. Hay que tener ternura consigo mismo. Y ternura no quiere decir que amorosita soy. Ternura es que yo sea digerible, tierna. Miren, los alumnos dicen no la trago, no la paso. Se la atravesó. La metáfora, hay que escuchar el lenguaje. Si escucháramos la resonancia del lenguaje, tenemos una pedagogía a la mano. O lo tengo cruzado, o no la trago. ¿Cuántos nos habrán no tragado? Tenemos la indigestión ontológica de tantísima gente. Entonces, ser tierno no es ser amorosito, ni expresivo, ni cálido. Hay gente muy introvertida, de poca expresividad, que es amorosísima. Y no todo ciclotímico, abrazador y expansivo lo es. De modo tal que la ternura es que lo que se diga sea digesto, y eso es tener empatía. O empezar a decir, ya, te estoy lastimando. La carita que se manda. Vamos a empezar por otro lado. O cuando yo me pueda acomodar, seguimos. O cuando a vos no te lastime, me avisas. Una pregunta más y vamos cerrando, son las 7, ¿sí? Bueno, gracias y muy interesante. Me quedé pensando en el lugar que referiste, Josefina, el tema del humor, ¿no? Un recurso también para trabajar, abordar ciertas dificultades y generar empatía. Y yo pensaba también en el valor que tiene el juego, ¿no? Sí. Y vos empezaste hablando del bebé, de los arrullos, de las canciones, de la palabra encarnada. El juego como una modalidad para favorecer, para una modalidad de abordaje social, en espacios escolares, comunitarios, de salud, también destraba mucho acerca, empatiza. Nosotros desde la Asociación Civil Sermas coordinamos un programa de salud emocional que damos en escuelas y trabajamos mucho con docentes y generamos mucha empatía, y ellos nos generan mucha empatía porque en estos tiempos difíciles en donde hay tantas problemáticas sociales, bueno, también las soluciones se construyen en conjunto, se construyen empatizando, compartiendo en ámbitos sociales, ¿no? Y ya que hace rodar la pelota, a veces la respuesta no viene ni de la escuela, ni de la organización comunitaria, ni de los padres, ni de los alumnos, sino viene justamente de ese entramado, ese todo, de ese espacio social, y la pelota empieza a rodar cuando nos miramos y cuando empatizamos y cuando escuchamos, ¿no? Así que quiero seguir escuchando y no seguir hablando yo. La vida es lúdica, la vida es un juego. Es luz, es construcción de caminos azarosos y sorprendentes, y no tener respuestas ni estrategias válidas, ni catálogo de instrucciones, ni qué significa ganar.
Ganar es ser, morir sabiendo sido. El hombre es el único animal que puede ser longevo sin haber existido. Duro, 80, 90 años, sin ser, acomodándose al cuidado psicobiológico básico y se instaló tosudamente en el tiempo y encima longevo. ¿Una más? Sí. Bueno, muchas gracias a todos, muy enriquecedor compartir, ¿no? Desde el lugar de cada uno. Como esto es algo que va a llevar mucho tiempo, esta transformación, sobre todo, digamos, viniendo desde, como decíamos hace un rato, de ir al ministerio, de plantearlo, digamos, para que sea algo estructural. En el mientras tanto yo me preguntaba si, por ejemplo, Ayoka o algunas otras lugares se están acercando a los colegios, porque creo que como no podemos esperar, que es algo urgente que hay que abordar para que tengamos seres más felices, porque creo que el enseñar a los niños quiénes somos es lo primero que hay que enseñar antes que los contenidos. Creo que, o por lo pronto tienen que ir unidos, ¿no? O es un debate. Entonces digo, creo que es urgente golpear las instituciones y acercarnos y ver de ayudarlas, ¿no? Entonces quería saber si se está haciendo eso, ¿no? Y ya me encantaría colaborar para poder abrir esos espacios o lo que fuera para acercarlos, ¿no? Porque creo que se necesita eso. Genial. Gracias. Claro que sí. La idea está circulando una encuestita o circuló, no sé, Carmen, para que nos dejen los datos. Claro que sí, Ayoka se está acercando a muchas escuelas y esperamos poder acercarnos a muchísimas más y que el impacto sea un inspirar, un contagiar, el ponernos a pensar, el activar la empatía, el armar un movimiento entre todos, por supuesto. Así que dejanos los datos y ahí estaremos comunicándonos. Claro que sí. Sí. Perdón. Yo digo, la vida es el instante. Cuando hacemos postergaciones, cuando el sistema se acople, cuando se adapta, ¿quién me dijo que voy a estar vivo cuando eso pase? Uno puede estar con un sistema que no es y ser diferente en el espacio y el tiempo de la realidad que le toca. Ya sé que hay un montón de cosas, ya sé tus objeciones, de las cosas que yo lo he sido, desde maestra, portera en el trayecto educativo, he sido todo, pero ya sé que no se puede cualquier cosa, pero en el ámbito donde yo tengo decisión, en mi clase, en mi modo de intervenir, en las observaciones que hago, en las evaluaciones, en el contacto, el clima de la sala de docente, que es de olvidarse un rato para poder reflotar algún suspiro y volver a salir. No hay gozo compartido, hay descanso que siempre es corto. Digo, mientras tanto, como yo no sé si esta noche llego, y el cuánto suele ser una evasión, cuando tenga tiempo, cuando esté descansada, cuando las estructuras acompañan, eso suele querer decir, hoy yo no me animo. Sí, claro. Esta idea de que mientras tanto no se puede hacer nada. Yo hace un tiempo largo que estoy amigada con la palabra y lo pongo en práctica diariamente en mis relaciones vinculares en la institución, en el lugar que me toca. Cuando fui docente, ahora que coordino un grupo de docentes en el lugar de coordinación, y no solo con los alumnos. Me parece que es importante empatizar con los padres, empatizar con las docentes con las que trabajamos, ponernos en el lugar del otro, leer que donde a veces hay enojo, hay miedo, no es necesario un cambio revolucionario, profundo y movilizador, que muchas veces no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero que en el mientras tanto y en el hoy hay un montón de cuestiones relacionadas a la empatía que se pueden poner en funcionamiento y que realmente funcionan. Porque cuando uno desde su oficina, desde
cuando uno docente le pregunta qué le pasó, en lugar de decir cómo fue que dejaste bajar a estos chicos solos, o cómo fue que te enojaste de esa manera y gritaste, acá en esta escuela no se grita, realmente el vínculo luego que se genera con ese docente es absolutamente diferente, como para que cada una de nosotras digamos, bueno, no es necesario, o sí también vayamos por lo macro y con megaproyectos y mega cambios y grandes revoluciones en el sistema que son absolutamente necesarias, pero que mientras tanto podemos ir haciendo un poquito desde el lugar que cada uno hoy nos toca estar y que realmente ese granito de arena sí modifica el todo. Sí, muchas gracias, claro que sí, por supuesto. Bueno, queridos panelistas, ¿quieren alguna palabra como para concluir? No, respecto a estas inquietudes que surgieron ahora hacia el final, invitarlos a Germán Dorin, está después de la película La Nación Prohibida, está también comandando un grupo junto a un grupo de gente que se llama Rebo, ¿no? Rebo, digamos, no es que esté abordando esto de la empatía en particular, sino lo que sería la transformación educativa global, ¿no? Tanto en el surgimiento de nuevas alternativas educativas como de la transformación o el aporte que se pueda hacer desde la reflexión de distintas personas a la transformación de la educación global, pública, e incluso no solo en el país, sino en toda Latinoamérica. Yo mismo viajo mañana a Bolivia, a un congreso de educación, invitado como integrante del RECO, un país donde se está dando una profunda transformación educativa en marcha, que bueno, tendrá el destino que le den los actores, ¿verdad? Como todo. Pero a mí me parece importante para los docentes tener ámbitos de reflexión y también esto de estar juntos, ¿no? De poder conversar de sus cosas, sus problemas, cómo los abordan. Y bueno, ustedes tienen reuniones semanales, ¿no? Los días jueves. Bueno, cualquier cosa, entren en revo.es. No estoy pasando una propaganda de un champú ni nada por el estilo. Nosotros mismos tenemos propuestas, o sea, la Cecilia colaborando con Revo, incluso le he entregado nuestra propuesta también a Germán. Tenemos propuestas no solo para las escuelas, tenemos una que le llamamos estirar el pie hasta donde da la frazada, ¿no? Está en el marco de otra que se llama No está prohibido innovar. Es decir, por esto del miedo, ¿no? Que se hablaba hoy, decimos no está prohibido innovar. Y esto me lo dijo un director de una escuela que trabaja en un sector de riesgo social, una escuela pública. En un panel que estábamos juntos, él dice no está prohibido innovar en la escuela pública y él era un ejemplo. Y entonces yo levanté esa bandera y hicimos una serie de propuestas, de cosas que se pueden hacer desde el aula o desde juntando las voluntades de los maestros, transversalizando, poniéndose de acuerdo y a veces con el apoyo de los directivos, ¿no? Lo otro de estirar el pie hasta donde da la frazada significa usar las leyes y la legislación actual, mientras cabe usarla más allá de lo que la rutina establece, ¿no? Porque muchas veces no está prohibido, pero las costumbres así lo determinan, ¿no? Y bueno, y tenemos un montón de propuestas también, algunas que vamos armando para el orden de las políticas públicas, políticas educativas públicas. Vamos a tratar lo antes posible de elaborar algún tipo de plataforma educativa alternativa que podamos ofrecer para que aquellos partidos que lo quieran tomar parcialmente, totalmente, la puedan incorporar. O sea, a mí me parece que este es el camino, ¿no? Ponernos a trabajar. Nosotros decimos que si uno está en movimiento, las cosas aparecen delante de uno, ¿no? Como por la ventanilla de un auto. B corta O. Doble R, E, B corta O. Sí, Germán, ahí está Germán. Que se quiere acercar a charlar después con Germán. Bueno, muchísimas gracias. Gracias
empezó a andar. Nos estaremos viendo seguramente pronto. Estamos en contacto, estamos conectados y bueno, activar empatía. Tenemos un pequeño presente.